¿Cuántos de ustedes son bendecidos? How many of you are blessed? Gloria a Dios. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. Hoy Pablo nos va a aclarar otro aspecto de mucha confusión. Today Paul is going to clarify another aspect that causes a lot of confusion within the churches. Un aspecto de mucha confusión dentro de nuestras iglesias. Y vamos a estar aprendiendo el verdadero significado de lo que es la adoración. And today we're going to be learning the true meaning of worship. La adoración a Jesús. Worship to Jesus. Y es muy posible que el concepto que tenemos sobre adorar a Jesús esté erróneo o esté incompleto. And it's very possible that the concept that we have about worshiping Jesus is wrong or incomplete. Y para aclarar este punto, and to clarify this point, voy a utilizar una metáfora. I'm going to use a metaphor. ¿Una ¿qué? Metáfora. A metaphor. ¿Alguien sabe lo que es una metáfora? Do you know what a metaphor is? Don't worry, no te preocupes. Good job. Buen trabajo. A veces utilizamos la metáfora para expresar algo que en realidad no es lo que tratamos de decir. Sometimes we use a metaphor to say something that in reality is not what we're trying to say. ¿A qué me refiero? What do I mean? Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, tu pastel de chocolate me mata? Your chocolate cake, or when you bake me a chocolate cake, you kill me. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo así? Si esta expresión fuera literal, la persona que lo dice ya habría muerto por haberse comido el pastel de chocolate. If this was a literal expression, the person who ate that chocolate cake would be already dead. O por ejemplo, un joven enamorado diría, or a young person in love will say, cuando pienso en ella, se me parte el corazón. When I think about her, my heart breaks. ¿No? ¿O qué tal cuando un abuelo dice, what about a grandpa saying, me encantan los cabellos de oro de mi nieta. I like the Goldilocks of my granddaughter. ¿No? Imagínense los cabellos de oro. ¿Ok? O cuando en el trabajo te dicen, este es muy común, this is very common, at work, when you're working, cuando estás trabajando, in Latin America, okay, this is in Latin America, esto es lo que pasa en Latinoamérica, te dicen, ponte las pilas, ¿verdad? Put on the batteries, which means get your act together, ponte las pilas, ¿no? Y tú dices, pues, ¿dónde van? Where do I put on my batteries, ¿no? Y en México te dicen, y lo llevan a otro nivel, they take it to a different level in Mexico, y te dicen, ponte buzo. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes son mexicanos? ¿Cuántos han escuchado esto? How many of you have heard that? Ponte buzo. Okay, and they say, pay attention. But this is what they used to say to you, pay attention, ponte buzo. Y por si no me han comprendido todavía, and if you haven't understand yet what I'm trying to communicate to you, les voy a compartir una metáfora que utilizamos y escuchamos bastante. We use this all the time, or we hear it all the time. Que alguien dice, that someone says, estoy entre la espada y la pared. I'm between a rock and a hard place. In Spanish we say, I'm between a sword and a wall. Y esto es solo una metáfora. This is only a metaphor, porque realmente no te encuentras físicamente como esa persona entre la espada y la pared. Because in reality you're not like that person between the sword and this hard place. Es solo una metáfora. This is only a metaphor. Pero así te sientes, but you feel that way. ¿Y te das cuenta? Do you notice? Utilizamos una metáfora, we use a metaphor para expresar algo que en realidad no es lo que queremos decir. We use a metaphor to express something that in reality is not what we are trying to say. Y una palabra que cae dentro de esta categoría, and a word that falls into this category, es la palabra adoración. Is the word worship. Frecuentemente utilizamos de manera metafórica la palabra adoración. We use this word in a metaphoric way all the time. Todo el tiempo la usamos como una metáfora. Por ejemplo, for example, ¿cuántas veces has escuchado que alguien dice? How many times you have heard that someone says, voy a la iglesia a adorar a Dios. I go to church to worship God. Esa es una metáfora. That is a metaphor. Y en un momento te voy a explicar por qué, and I'm going to tell you why. Pero otra metáfora, another metaphor, es llamarle a nuestro tiempo de entonar cantos el tiempo de adoración. We also call the time when we start singing the time of worship. No le decimos, este es el tiempo de la adoración. We say, this is the time to worship. ¿Y qué tal cuando termina el servicio? And how about when the service ends? ¿Cuántos de nosotros, how many of us decimos,
Estuvo muy bonito el servicio, el mensaje estuvo muy bueno y el tiempo de adoración increíble. We say the service was beautiful, the message was good, and the time of worship was incredible. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha dicho esto? I have said this too. Todos lo hemos hecho. Yo creo que todos los que asistimos a la iglesia regularmente lo hemos dicho. All of us who attend church have said it at some point or another. ¿Y alguna vez has pensado que la adoración es algo a lo que tienes que ir y hacer solo en la iglesia? Have you ever thought that worship is something that you have to go to and do in the church? Como si la adoración fuera parte de una presentación, as if worship was a part of a presentation, o a veces se llega a confundir con un espectáculo o un show, aunque no lo digamos así. And sometimes this is getting confused with a show, a performance, or something that we go to see, o algo a lo cual nosotros vamos a ver. Y el día de hoy, and today, al abrir el libro de Colosenses, as we open the book of Colossians, el apóstol Pablo nos enseñará el verdadero significado de la adoración a Dios. The apostle Paul will teach us the true meaning of what it means to worship God. Y la siguiente pregunta será respondida y clarificada, and the following question will be clarified and answered. Pongan atención, listen to me carefully. La pregunta es, this is the question: ¿será que la adoración se refiere al tiempo que utilizamos para cantar canciones en el servicio del domingo? Is worship referred to the time we use to sing songs during our Sunday worship? Y la idea principal del mensaje del día de hoy, and today's main idea, is the following: adorar a Jesús tal vez no significa lo que tú piensas. Worshiping Jesus may not mean what you think. Comencemos con la definición de la palabra adoración. Let me begin with the definition of the word worship. De acuerdo al diccionario, according to the dictionary, adorar, worship, es un sentimiento o expresión de reverencia y adoración para una deidad. So worship is the feeling or expression of reverence and adoration for a deity. Adorar proviene de una palabra que significa valorar. So worship comes from a ancient word that means to value, valorar. Adorar a algo o a alguien es reconocer que tiene valor. Worshiping something or someone is to acknowledge that it has value. Y para nuestra época and for our time, esto pareciera ser una buena definición para la adoración. This seems to be a good definition for our worship. Sin embargo, however, la definición bíblica para la palabra adoración es mucho más profunda. The Bible definition for the word worship is more profound. Adorar significa, worship means, caer ante o postrarse ante alguien o algo. Adorar es un estado espiritual, un acto del espíritu, es algo interno, una acción individual que debería hacerse todo el tiempo en nuestras vidas. Todo el tiempo en nuestras vidas, sin importar el lugar o la situación. Por lo tanto, los cristianos adoran ¿cuándo? Todo el tiempo, los 7 días de la semana. Worship means to fall down before or bow down before. Worship is a state and attitude of spirit. Since it's an internal individual action, it could or it should be done most of the time or all the time in our lives, regardless of the place or situation, and therefore Christians worship all the time. Is God good all the time? ¿Es Dios bueno todo el tiempo? Nosotros le adoramos todo el tiempo. We worship Him all the time. 7 days a week, 7 días a la semana. Notaron hasta ahora que ninguna de las definiciones que les he dado habla sobre ir a la iglesia o asistir a un servicio de adoración o incluso habla de cantar. Did you notice that in any of the definitions that I share with you, it's not said that worship is going to church, attending a worship service, or singing songs to Jesus? Por esta razón, that's why, la idea principal de hoy, today's main idea is, adorar a Jesús tal vez no significa lo que tú piensas. Worshiping Jesus may not mean what you think. Obviamente, obviously,
En Gente Unida firmemente creemos que asistir a la iglesia, ser parte de un servicio de adoración y cantar son cosas que valoran las escrituras. We believe in Gente Unida that going and being part of a worship service, going to church and singing are things that the scriptures value. La Biblia habla sobre asistir a la casa de Dios. The Bible talks about going to the Lord's house. Habla de tener convivencia con los hermanos. It talks about having fellowship with your brothers and sisters. También habla sobre cantarle a nuestro Dios. It also talks about singing to our God. El Salmo 95, Psalm 95, contiene una bella descripción de esto. It has a beautiful description of this. Léanlo en sus casas. Read it at home. Es tu tarea. That's your homework. ¿Cuál es el Salmo? ¿Se me olvidó? Muy bien, you're paying attention. Psalm 95, please read it at home. Léanlo en sus casas. Habla sobre la adoración a Dios. Talks about those things. Pero el día de hoy, but today, el apóstol Pablo nos va a hablar sobre la esencia y el corazón de la adoración. So today the Apostle Paul is going to talk to us about the essence and the heart of worship. Venir a la iglesia, cantar y participar de la comunión, de la ofrenda, son solo un pequeño aspecto de lo que realmente significa adorar a Dios, a Jesús. So coming to church, singing, participating of communion and the offering are only a small aspect of what it really means to worship Jesus. Pero comencemos con el por qué. Let's begin with why. ¿Por qué debemos adorar a Jesús? Why should we worship Jesus? En Colosenses 1, en Colossians 1, ya lo estudiamos esto. We studied this already. Pablo nos da una increíble razón por la que debemos adorar a Jesús. Paul gives us an incredible reason why we should worship Jesus. Él nos dice en Colosenses 1, 15 al 16. He says in Colossians 1, 15 through 16. Dice, Él, está hablando de Jesús. Él es la imagen, escuchen muy bien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas, ¿cuántas las cosas? Todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Dice todo, di conmigo todo. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. So the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Did I say all things? All things. Más adelantito estaremos entonando un precioso canto que expresa esta verdad y que dice, Jesús es el centro de todo. Really soon we're going to be singing a song that says Jesus is the center of it all. Y recuerdas la semana pasada cuando te comenté que Pablo siempre comienza sus cartas hablándonos primero sobre lo que Dios ha hecho por nosotros y después nos habla de lo que debería ser nuestra respuesta ante eso. And last week I told you that the Apostle Paul normally he starts by telling us what are the things that God has done for us and our response to those things that He has done for us. Y eso es lo que vemos en el libro de Colosenses. That's what we see in the book of Colossians. En el primer capítulo, chapter 1, Pablo afirmaba la deidad y la supremacía y la suficiencia de Cristo. Paul was telling us about Jesus' deity and supremacy and sufficiency of Jesus. Él nos mostraba claramente que Jesús es Dios. And he will teach us clearly that Jesus is God. No sé tú, I don't know about you, pero cuando yo leo esto, when I read this, cuando escucho esto, when I hear this, porque yo lo creo, because I believe this, I want to worship Jesus. Yo quiero alabar y adorar a Jesús, porque yo creo que Jesús es Dios, because I believe that Jesus is God. Y en el texto que estudiaremos el día de hoy, al llegar al capítulo 3, when we approach chapter 3 in today's text, vas a notar que Pablo también llega a la conclusión de que cuando las personas creen en Jesús, he comes to the conclusion that when people like you and I, como tú y como yo, cuando nosotros llegamos a la conclusión de que creemos en Jesús, debemos adorarle a Jesús. Esa debe ser nuestra respuesta. Our response to this, when we believe that Jesus is God, our response should be that we worship Him, que nosotros le adoramos. Lean conmigo Colosenses 3:16, Colossians 3:16, dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón.
So let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Las semanas anteriores, in the past weeks, hemos hablado mucho sobre permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. We've talked about letting the word of Christ dwell in us with all its richly. Y también hablamos sobre la importancia de instruirnos. We also talked about the importance of studying God's word, crecer espiritualmente en nuestra fe, to grow spiritually in our faith a través del estudio de su palabra, through the study of his word. Y por esa razón, and that's why, muchos de ustedes ya comenzaron a tomar las clases de primeros pasos. Some of you started taking the first step classes. ¿Cuántos de ustedes ya las tomaron o las están tomando? How many of you started already or you're taking it? Raise your hand, levántenla en alto. Good job, really good. Los demás queremos invitarlos. We want to invite you to take the first steps. Queremos invitarlos a tomar los primeros pasos. Y aquellos que ya tomaron sus primeros pasos, and those that are done with their first steps, van a comenzar el día de hoy sus segundos pasos. Today they're starting their second steps, discipleship, su discipulado. ¿Cuántos de ustedes comienzan el día de hoy su discipulado? How many of you start today with their discipleship? Perfecto, muy bien. We want everyone. Queremos que todos se inscriban. We want everyone to register and be part of this. Además, vemos en este pasaje, we see in this passage, que Pablo nos exhorta a cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Paul encourages us to sing psalms, hymns, and spiritual songs. Los cantos son mensajes importantes que alaban a Dios y edifican a la iglesia con melodía. Songs are important messages that worship God and edify the church of Christ through melody. Cantar es un medio eficaz y poderoso que hace que el mensaje de Dios llegue y penetre hasta nuestros corazones. By singing, the message of God comes and dwells in our hearts. En los himnos expresamos el gozo que sentimos por todas las bendiciones de Dios. When we sing psalms, we express the joy that there's in our hearts for His blessings. ¿Cuántos de ustedes cantan y sienten gozo por lo que Dios ha hecho en sus vidas? How many of you sing and you feel joy, the joy that God has brought to your lives? Y por eso en el tiempo de cantos, the time of songs, of singing en la iglesia es muy importante. It's very important. Dios espera que lo hagamos de una manera corporal con otras personas. God expects from us to do it with other people corporately. Y cada vez que alguien llega tarde a la iglesia, and every time that someone comes late to church, se pierde algo muy importante de lo que Dios quiere hacer en su vida. Misses out something very important of what God wants to do in their lives. Pero la idea de Pablo no termina ahí, but Paul's idea doesn't stop there. ¿Cómo sé que su idea no termina ahí? How do I know that his idea doesn't end there in verse 16, en el versículo 16? Porque si notas la manera en la que comienza el siguiente versículo, if you notice the way in which he starts the following verse, te das cuenta que inicia con la letra Y. He starts with and. Y esto se le conoce como una oración coordinada copulativa o una oración compuesta. So he's talking about a compound sentence. ¿Y qué locura es esa? And what is that about? Solo significa, it just means que el concepto de lo que Pablo está hablando, that the concept of which Paul is talking to us is not done in verse 16. No termina en el verso 16. Pablo ya nos dijo, Paul said, instruyanse, study the word, aconséjense, dense consejos sabios de la palabra de Dios, advise to one another, give good counsel to one another, canten salmos, himnos y canciones espirituales, sing psalms, hymns, and spiritual songs, que son cantos de gratitud, which are songs of gratitude. Todo eso es importante para la adoración. All of that is important for worship. Pero hay algo más. But there's something else. Algo más importante que debemos considerar en cuanto a la adoración. There's something more important that we should consider about our worship. Y lo encontramos en el versículo 17. Colosenses 3:17. Colossians 3:17. Continúa así. It says this. Dice, he's not done, no ha terminado. Dice, y dice, todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. So he says, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
En otras palabras, in other words, Pablo nos dice, está bien cantar salmos, himnos y canciones espirituales. It is good to sing psalms, hymns and spiritual songs. A mí me encanta hacerlo. I love to do it. Como ustedes bien lo saben, you all know that. Y si no se nota, shame on me. A mí me encanta hacerlo. I love to do it. También incluye levantar nuestra voz, aplaudir nuestras manos, levantar nuestros brazos para adorar a Dios. This also includes raising and lifting our voices, clapping what we sing, raising our hands and our arms to worship God, dirigir nuestra mirada al cielo, to look at heaven, and closing our eyes y cerrar nuestros ojos. ¿A cuántos de ustedes les encanta eso? How many of you love that? Pero Pablo nos dice, but Paul tells us, eso no es todo. That's not it. Pablo nos enseña que adorar es más que entonar canciones a Dios. He's telling us that worship goes beyond, far beyond singing songs to God. Hay más cosas que podemos hacer para adorar a Dios. There's more things that we can do to worship God. Y en Colosenses 3:15 al 17, Colossians 3:15 through 17, los pasajes que leímos, the passages we read, encontramos dos elementos de la adoración que frecuentemente pasamos por alto. We find two elements of our worship that we normally don't count or take into account. Y estos elementos son una parte mucho más importante en nuestra adoración a Dios que solo el hecho de cantar. And those two elements are more important. Di conmigo, más importantes. Say with me, more important. They're more important than just singing songs. Son más importantes que cantar. Y tú debes estar diciéndome cuáles son esos elementos porque yo quiero adorar a Dios. Please tell me what are those elements because I want to worship God. ¿Cuáles son esos elementos? What are those elements? Y lo primero lo encontramos en Colosenses 3:16. The first one we find in Colossians 3:16, donde Pablo dice, where Paul says, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. So he says, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. El primer elemento, the first element, tiene que ver con la palabra de Dios. Has to do with God's word. Y consiste en dejar que el mensaje de Cristo more en ti. And consists in letting the message of Christ dwell in you. Muchas veces pensamos que adorar se refiere a lo que nosotros hacemos, decimos, cantamos, oramos. Many times we think that worship has to do with what we sing, how we worship, when we pray, etc., etc. Pero por lo general pasamos por alto, but in general we forget que adorar no solo se refiere a lo que nosotros hacemos para Dios. It doesn't have to do just with the fact that we're doing something for God, pero principalmente, but especially, se refiere a lo que le permitimos a Él hacer en nosotros. It has to do with what we allow Him to do in us. En otras palabras, in other words, adorar no solo es lo que sale de tus labios. Worshiping is not just what comes out of your lips, pero sobre todo trata de lo que hay en tu corazón. But it has to do with what there is in your heart. El grupo de alabanza no se para aquí para que ustedes digan, qué bonito cantan. Our worship team is not here for you to say, they sing beautiful. O qué malo cantan, ¿verdad? También. Or how bad they sing. Cuando hacemos esto, perdemos el verdadero significado de la verdadera adoración. When we do this, we lose the meaning of true worship. Porque ellos están aquí para invitarte a ti. They're here to invite you a que adores, to worship God, que adores a Dios. No están aquí para que tú los veas. They're not here for you to look at them. Deja de observarnos solos. Stop just looking at us. Y participa. And participate. That's what they're here for. Para eso están aquí. Ellos no son importantes. They're not important. No estoy diciendo que los vamos a hacer menos. I'm not saying that we're going to make them less. Praise God for their lives. Alabamos a Dios por sus vidas. But they're not. We are not important. Yo no soy importante aquí al hablarte. This is what matters.
Esto es lo que importa. No yo, no nosotros, not us. And when we're singing, cuando estamos adorando, tu adoración es lo que importa. Your worship is what matters. Your worship is what matters. Tu adoración es lo que importa. Y cuando todos cantamos, when we all sing, permitimos que el mensaje de Cristo more en nosotros ricamente. We allow for the message of Christ to dwell in us richly, como lo dice en esta palabra. Es increíble saber lo que puede hacer la música en tu vida. It's incredible to see what music can do in your life. ¿Sabías que los primeros cristianos no tenían este libro como tú y yo? First Christians did not have this book like you and I. ¿Sabes qué hacían los primeros cristianos para mantener el mensaje de Dios en sus corazones? You know what the first Christians did to keep the message of Christ in their hearts? ¿Sabes qué hacían? You know what they did? Ellos cantaban. Cantaban la palabra. They sang the word. Lo hacían cantando. Y al entonar canciones, and when they sang songs, estaban depositando y guardando la palabra de Dios en su corazón. They were keeping and guarding God's word in their hearts. Y en Gente Unida nos esforzamos para que la letra de cada una de nuestras canciones incluya la poderosa palabra de Dios. We make an effort that in every song that we sing God's word. Queremos que los versos y las letras, we want for the verses and the lyrics help you. Queremos que te ayuden a vivir diariamente la palabra de Dios. We want those songs to help you live daily God's word. Y nosotros sabemos que las canciones te ayudan a memorizar la palabra de Dios. And the songs help you memorize God's word y guardarla en tu corazón, and guard it in your heart. No sé si alguna vez tú te habías dado cuenta de que ya comienzas a decir cosas que no decías anteriormente. You start saying things that you didn't say before, pero porque las cantamos, because we sing them. Now you know them and you guard them in your heart. Ahora tú las conoces y las guardas en tu corazón y dices: el Señor es mi pastor, nada me faltará. So you say, the Lord is my shepherd, and nothing, I will lack nothing. Y la adoración no se trata de lo que sale de tus labios. Worship is not about what you sing with your lips. Un domingo durante el tiempo de cantos, on Sunday during our time of songs, sino lo que hace y provoca en tu corazón. But what it's doing in your heart. Y no va a hacer nada, it's not going to do anything if you don't let it. Si tú no lo dejas hacer nada. No estoy hablando de aquí. I'm not talking about here. I'm not talking about this time. No estoy hablando de este tiempo. Estoy hablando de lo que hace en tu vida las 24 horas, los 7 días de la semana. And I'm not talking about what it does in your heart here. I'm talking about what it does in your life 24 days, 24 hours, 7 days per week. Y como lo aprendimos la semana pasada en Colosenses 3, and as we learned last week in Colossians 3, la verdadera adoración, true worship, es aquella en la que el único tema recurrente debería estar en el corazón, la gratitud. And the only thing that should be recurrent in your heart is thanksgiving. Una persona que realmente adora a Dios debe estar llena de gratitud en el corazón. A person that truly worships God should be filled with gratitude, with thanksgiving in their hearts. Y quiero que noten conmigo que Pablo nos enseña que este es el ingrediente más importante de la adoración, la gratitud de corazón. And Paul teaches us that this is the most important ingredient of worship. El ingrediente importante que es la gratitud. Thanksgiving is the most important ingredient. Y si no lo creen, and if you don't believe me, veamos lo que dice el pasaje de Colosenses 3:15. Colossians 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, ¿no? Y dice en el versículo 15, dice, y sean agradecidos. ¿Lo notan ahí en negritas? Y sean agradecidos. También dice el verso 16, el siguiente versículo dice, con gratitud de corazón. Y el siguiente versículo, en el verso 17, dice, dando gracias a Dios. Lo repite tantas veces Pablo. Está hablando de la adoración. He's talking about worship. And he says, let's show it in English now. Let's look at it in English. In verse 15, dice, be thankful. Be thankful. Verse 16, he says, with gratitude in your hearts. With gratitude in your hearts. And verse 17 says, giving thanks. Giving thanks to God the Father. Giving thanks to God the Father. ¿Te das cuenta que la adoración
que a Dios le agrada es la que sale de un corazón agradecido. And the worship that God is pleased with is the one that comes with gratitude in your hearts. Y este es uno de los elementos más importantes que pasamos por alto. And this is one of the elements that we miss out big time. Y el segundo elemento, and the second element que nos decía Pablo, that Paul will teach us, es hacer todo en el nombre de Jesús. Do it all in the name of Jesus. Hacerlo todo en el nombre de Jesús. Do it all in the name of Jesus. Entonces, adorar no se trata solo de palabras que salen de nuestros labios. So worship doesn't just mean that we sing songs, pero de la motivación que hay detrás de todo lo que tú haces. But the motivation that there is behind everything that you do. El verso 17 dice, verse 17 says, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Y nos vuelve a decir, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. So he says, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Esta es la verdadera adoración. This is true worship. La auténtica adoración, authentic worship. La adoración genuina, genuine worship. Adoración es que todo lo que tú hagas, lo hagas en el nombre del Señor Jesús. That everything that you do it in the name of the Lord Jesus. This is the heart, the essence. Este es el corazón, la esencia de la verdadera adoración, of true worship. El corazón de la adoración no es ir a la iglesia el domingo. The heart of worship is not going to church every Sunday. El corazón de la adoración es participar de un estudio de la Biblia. The heart of worship is not participating of a Bible study. El corazón de la adoración no está en orar a ciertas horas del día. The heart of worship is not in praying specific times during the day. Tampoco consiste en cantar alabanzas. It doesn't consist in singing worship songs. El corazón de la adoración, the heart of worship, es que hagas lo que hagas, siempre le des la gloria a Dios en todo. That whatever you do, you give the glory to God in everything, in all. Y recuerda, la adoración nace de nuestra gratitud a Dios. And we do it, lo hacemos, porque le damos gracias a Dios. Because we thank God. Y le adoramos todo el tiempo, and we worship Him all the time, porque todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre. Because everything we do it in His name. Y en base a esto, and based of this, quiero hacerte unas preguntas. I want to ask you some questions. Piensa en esto. Think about this. Esta semana, this week, cuando estés en el trabajo, cuando estás en el trabajo, when you're working, ¿adoras a Dios? Do you worship God? I'm not talking about singing songs. No estoy hablando solamente de cantar cantos. Estoy hablando de tener gratitud en tu corazón. I'm talking about being grateful from your heart. Cuando estás en el trabajo, ¿adoras a Dios? When you are working, do you worship God? Cuando hablas con tus compañeros de trabajo o en la escuela, tus palabras adoran a Dios. When you're with your friends, co-workers, does your words reflect worship to God? Cuando le hablas a tu esposa o a tus hijos, when you talk to your husband or wife, tus palabras adoran a Dios. Your words worship God. Cuando interactúas con tus vecinos, when you interact with your neighbors, tus interacciones adoran a Dios. Your interactions worship God. Cuando experimentas dolor o pruebas, tu reacción adora a Dios. When you experience pain and circumstances, your reaction worships God. Are you doing it? ¿Lo estás haciendo? En Colosenses 3:23, Pablo dice lo siguiente. En Colossians 3:23 says, más adelantito en el pasaje, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. El corazón de la adoración consiste en hacer todas las cosas para la gloria de Dios. The heart of worship consists in doing all things for the glory of God. Que en todo lo que hagas, lo hagas en el nombre de Cristo. That everything that you do it in the name of Jesus. Y en mis propias palabras, in my own words, te puedo resumir el mensaje de la siguiente manera. I can summarize the message in the following way. Okay? Are you ready? ¿Está listo? ¿Sí? Adorar
no es solo cantarle a Dios, más bien es vivir lo que estás cantando. Worship is not just about singing, but it means that you live out what you're singing. Adorar no es solo cantarle a Dios, más bien es vivir lo que estás cantando. Worship is not just about singing, but it means that you live out. No que sientes, not that you feel, but that you live, pero que tú vives lo que estás cantando, what you're singing. Y creo que una buena recomendación que te puedo dar el día de hoy, I think that a good suggestion that I can give you today to take it into practice, para llevarlo a la práctica, es lo siguiente, es the following. Si hay algo que no puedas hacer en el nombre de Jesús, entonces no lo hagas. Si hay algo que no puedes hacer para darle la gloria a Dios, entonces no lo hagas. Si hay algo que no glorifica a Dios, a Jesús, entonces no lo hagas. If there's something you cannot do in the name of Jesus, then don't do it. If there's something you cannot do for God's glory, then don't do it. Porque Colosenses 3:23, because Colossians 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. Vamos a orar, let's pray.